Buenos días, estudiantes, profesores, público en general. Pues el día de hoy contamos con la presencia en el seminario de investigación y difusión del ingeniero Gregorio Martínez Reyes, quien nos va a presentar el tema comparación del recurso eólico entre estaciones meteorológicas, físicas y virtuales en la región del Istmo de Tehuantepec para el análisis de la viabilidad económica de parques eólicos. Como reseña curricular del ingeniero Gregorio Martínez Reyes, pues él realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Industrial en el periodo 2016-2021 en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec. Actualmente es alumno del tercer semestre de la maestría en Ciencias en Energía Eólica en la Universidad del Istmo. Como participación en congresos, pues en el año 2021 participó como autor de 3 artículos en los congresos internacionales CITSER 2021, llevado a cabo en Zongolica, Veracruz, también el Electro 2021 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y también en el 19 Simposio Internacional de Eléctrica, el CIE 2021, llevado a cabo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Santa Clara, Cuba. Los temas presentados en dichos congresos se refieren respectivamente al estudio de ráfagas del viento, estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de potencia ante diferentes porcentajes de inyección de energía eólica y el análisis bibliométrico de la energía eólica aplicado a microredes eléctricas. También en el mes de agosto de 2022 participó como autor de un artículo que se presentó en el Congreso, el RBP, la reunión de verano de potencia en Acapulco, Guerrero. Y también en este mes de octubre del año 2022 participó como ponente en un artículo con el tema impacto de las ráfagas extremas del viento en el convertidor electrónico de potencia de un aerogenerador en el Congreso Cienergía 2022. También es autor de un artículo que será presentado el día 10 de noviembre en la 40ª Convención de Centroamérica y Panamá 2022. Y también como artículo de divulgación, pues es autor del artículo Parámetros de las ráfagas extremas del viento sobre el convertidor de potencia, que está en revisión en la revista General Unismo. También como libro de divulgación es autor del libro Diseño y Planeación de un Parque Eólico de Baja Potencia en el Istmo de Tehuantepec. Como otros puntos a destacar, pues el ingeniero Gregorio Martínez cuenta con una certificación en energía solar fotovoltaica por la Educación Continua y Equipamiento Sustentable de ARS Solar en Córdoba, Argentina. Bueno, pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra al ingeniero Gregorio para iniciar con su presentación. Adelante, Gregorio. Buen día a todos, gracias doctor por la presentación. Buen día a la comunidad estudiantil de la Universidad del Istmo, compañeros de posgrado, doctores y maestros. Voy a presentar el tema comparación del recurso eólico entre estaciones meteorológicas físicas y virtuales en la región del Istmo de Tehuantepec para el análisis de la viabilidad económica de parques eólicos. Dicho trabajo de investigación que será presentado, como lo mencionó el doctor, en Panamá el 10 de noviembre, fue realizado en conjunto con el ingeniero Iriren Karime, con el ingeniero Luis Ángel Otamendi, el maestro Efraín Dueñas, el doctor Javier de la Cruz Soto, el doctor Reinaldo Iracheta y su servidor Martínez Reyes Gregorio. El contenido de la siguiente presentación inicia con un breve resumen, seguido de la introducción y objetivo del trabajo, asimismo el análisis del recurso eólico, la selección del aerogenerador, producción anual de energía, viabilidad económica, finalmente conclusión. De manera rápida, para explicar un poquito de lo que va a estar la presentación, en ese trabajo que se presenta es una comparación entre una estación física denominada CERTE contra 2 estaciones meteorológicas virtuales, son MERA 2 y ERA 5, y esto para analizar el impacto del viento en la producción anual de energía y en la viabilidad económica. Asimismo, el emplazamiento estudiado es la Universidad del Istmo, que pertenece a la ciudad de Juchitán de Zaragoza, ubicada en el estado de Oaxaca. Asimismo, con estos datos obtenidos vamos a analizar, a seleccionar la clase de viento para poder seleccionar el aerogenerador adecuado. Asimismo, bueno, asumimos que la estación CERT es considerada como la más precisa y confiable de los datos del viento, ya que presenta medición que cumple con la norma ISS 1.4. Y asimismo, la producción anual de energía la vamos a obtener gracias a las estadísticas del viento, como la curva de potencia del aerogenerador y parámetros de Bulbul KIC, para finalmente desarrollar el análisis económico y determinar si el proyecto es financieramente viable o no para él. Como introducción, en el trabajo 1 nos dice que la estimación del recurso eólico es un requisito esencial para identificar posibles sitios de parques eólicos. Esta estimación de recurso eólico es muy importante y es de mucha ayuda, ya que nos permite conocer si el sitio es potencialmente viable para realizar este proyecto. En la figura 1 se muestra la capacidad mundial de energía eólica y adiciones anuales 2010-2020 por la Red Mundial de Políticas de Energía Renovable, en donde del año 2019 al año 2020 se estimó un aumento de 93 gigawatts en todo el mundo. Asimismo, al año 2020 suma un total de una capacidad de 743 gigawatts. A pesar de lo que hemos vivido como sociedad, como la pandemia que encuentra o que acabó de pasar, la del COVID-19, así también nos hemos enfrentado a desafíos económicos, desafíos políticos, desafíos sanitarios. Sin embargo, del año 2019 al año 2020 hubo un aumento del 14%, de un 14%
en la capacidad instalada de energía eólica. En la figura 2 se muestra la capacidad instalada de energía eólica en México 2022. La fuente es la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en donde dice que hasta la fecha 2022 tiene una capacidad instalada de 7.312 megawatts, esto repartido en 15 estados de la República Mexicana. Importante mencionar que nuestro estado de Oaxaca presenta la mayor capacidad de potencial eolenergético en México con 2.758 megawatts, seguido de Tamaulipas con 1.725 megawatts y Nuevo León con 793 megawatts. El objetivo del trabajo es comparar la caracterización de los datos del viento de una estación meteorológica física denominada CER con las estaciones virtuales MERRA2 y ERA con la finalidad de analizar el impacto de los datos del viento en la producción anual de energía. En el apartado 3 del análisis del recurso eólico, aquí realizamos un análisis estadístico en donde se van a presentar rosas de viento, las gráficas de distribución y perfiles mensuales de velocidad del viento. En la tabla 1 tenemos las características de las estaciones meteorológicas de las 3 estaciones ya mencionadas anteriormente, con la latitud, su longitud, altura, fecha e intervalo. La estación física CERTE presenta alturas de 20, 40, 60 y 80 metros. MERRA2 presenta una altura de 50 metros y ERA5 presenta una altura de 100 metros. Para poder realizar una comparativa idónea se decidió realizar una extrapolación a 100 metros del año 2018, ya que CERTE es la base de datos los datos del viento completo. Con un intervalo de CERTE de 10 minutos, MERRA2 a 1 hora y ERA5 también a 1 hora. El emplazamiento a estudiar está ubicado en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, ubicada en la región del Istmo, que pertenece a nuestro estado de Oaxaca, con coordenadas geográficas 16.26 grados latitud norte y 95.0110 grados longitud oeste. La figura 3 se muestra el campus Juchitán del emplazamiento y bueno, en la figura 4 se muestra el perímetro de dicho lugar. A continuación se presentan las rosas de viento de las 3 estaciones mencionadas ya anteriormente. En la figura 5 se muestra la estación física del CER, en donde podemos apreciar que la dirección del viento se encuentra hacia el noroeste, ubicada a 0 y 330 grados, en donde los vientos predominantes corresponden a de 5 a 15 metros sobre segundo. Asimismo, también presenta mediciones de 0 a 5 metros sobre segundos, de 15 a 20 y pequeñas mediciones de 20 a 25 metros sobre segundo. En la figura 6, que corresponde a la estación virtual MERRA2, aquí la dirección del viento es hacia el norte y con vientos predominantes de 0 a 10 metros sobre segundos, así como también se encuentran vientos de 10 a 20 metros sobre segundo. Y finalmente en la figura 7 se muestra la rosa de vientos de la estación ERA5. De igual manera la dirección del viento es hacia el norte con vientos predominantes de 0 a 10 metros sobre segundos y también se encuentran y se pueden encontrar vientos de 10 a 20 metros sobre segundos. Las gráficas de distribución se muestran la figura 8, la distribución de Weibull y CERTE. Utilizó esta distribución, así como también el método de máxima de energía. A la altura de 100 metros, bueno, tenemos los parámetros K de 1.809 y el parámetro C de 11.016 metros sobre segundos. En el caso de la estación MERRA2, tenemos el parámetro K de 2.050 y el parámetro C de 9.32 metros sobre segundos. Y en la figura 10 tenemos la distribución de ERA5 con el parámetro K de 1.927 y el parámetro C de 8.373 metros sobre segundo. A continuación se muestra el perfil mensual del viento. En la figura 11 corresponde a los datos obtenidos de la estación CERTE del año 2018, del mes de enero al mes de diciembre, con las diferentes alturas que se presentan ya de 20, 40, 60 y 80 metros, así como también la línea rosa que corresponde a la extrapolación de 100 metros. Se puede apreciar que el comportamiento del viento en las 5 diferentes alturas presentadas es demasiado similar o respecto a un mismo patrón, en donde en el mes de enero presentan las mayores velocidades promedios mensuales, así como también en noviembre y diciembre que tienen o presentan velocidades altas. Y el mes de junio es donde se presenta la menor velocidad promedio mensual. En la figura 2 corresponde al perfil mensual del viento de MERRA2 y ERA5, es una combinación de ambas estaciones, en donde la línea azul corresponde a MERRA2 a 50 metros y la línea roja corresponde a la extrapolación en metros de los datos del viento, así como la línea punteada corresponde a la estación ERA5. Se observa que la estación MERRA2 en la extrapolación también a 50 metros respetan un patrón o tienen un comportamiento bastante similar a la estación física CERTE. Podemos apreciar que en el mes de enero se encuentra la mayor velocidad promedio, así como también que presenta velocidades altas promedios mensuales en noviembre y diciembre y con la velocidad menor promedio en el mes de julio. Por su parte, la estación ERA5 presenta un comportamiento diferente, ya que la máxima velocidad promedio mensual está ubicada en el mes de diciembre y presenta 3 velocidades bajas promedio mensual, siendo septiembre en donde se ubica su velocidad promedio más baja. En esta tabla se muestran los promedios mensuales de la velocidad del viento de las 3 estaciones meteorológicas a 100 metros de altura de la extrapolación desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, en donde la estación física CERTE presenta la mayor velocidad a 16.67 metros sobre segundos
y el mes de junio presenta la menor velocidad promedio del viento con 5.09 metros sobre segundo. Por su parte, Merra 2 presenta en el mes de enero la máxima velocidad promedio con 13.83 metros sobre segundos y junio presenta la menor velocidad promedio con 5.26 metros sobre segundos. Por su parte, la estación virtual ERA 5 presenta la mayor velocidad en el mes de diciembre con 10.91 metros sobre segundos y la menor velocidad promedio mensual en el mes de septiembre con 5.73 metros sobre segundos. En esta figura se muestra la combinación de las tres estaciones, tanto la física como las dos virtuales, en la extrapolación a 100 metros, en donde se puede apreciar lo que se dijo en las hojas anteriores de la diapositiva, que la línea de INSEAD que corresponde a la estación física, tanto como la línea de Merra 2 que corresponde a la estación virtual, presentan un comportamiento bastante parecido, bastante similar. En cambio, la estación virtual ERA 5 presenta un comportamiento completamente diferente a ambas. Bueno, siendo en septiembre cuando más o menos se empieza a agarrar como que el comportamiento de las dos ya mencionadas. Como un breve resumen rápido, nada más en la figura 14 se muestra el perfil anual del viento de Merra 2 en la estación virtual, ya que aquí se encontraron datos desde 1981 hasta la fecha del 2018, 2019, 2020, en donde se pueden apreciar diferentes picos de velocidad, así como también velocidades mínimas en diferentes años. Y en la figura 15 corresponde a la estación ERA 5, que viene desde 1980 hasta la fecha de 2017, 2018, 2018. De igual manera, con velocidades picos altos y velocidades de picas bajas. En el apartado 4 se muestra la selección del aerogenerador. Bueno, aquí debemos tomar en cuenta parámetros de velocidad de viento, la intensidad de turbulencia, para seleccionar el aerogenerador adecuado. Y todo esto, de acuerdo a la norma IS 6141, necesitamos un aerogenerador clase 1A, en donde en la figura 16 se muestra la curva de potencia de dicho aerogenerador seleccionado. En la tabla 3 se muestran los datos generales. Fabricante Goldwing, turbina eólica EW 70500, con una potencia de 1500 kilowatts, un diámetro de 70.3 metros, área de barrido de 3.382 metros cuadrados y su densidad de potencia de 2.9 metros cuadrados kilowatts. La fuente Wind Power. En el apartado 5 se muestra la producción anual de energía del año 2018 con los 12 meses del año y es una gráfica de barras en la figura 17. Para obtener esto ya se dijo en el resumen que fue necesario todos los datos del viento, así como también los parámetros de Weibull y los datos del aerogenerador como su curva de potencia, en donde podemos observar que el color azul corresponde a la estación física CERTE y es la más predominante en la mayoría de los meses del año, en donde presenta la mayor producción mensual en el mes de enero y por su parte las estaciones virtuales presentan la mayor producción en el mes de diciembre. En la tabla 4 se muestra la producción anual de energía del año 2018 con los 12 meses del año y con la sumatoria anual. CERTE, Merra 2 y ERA 5. Por su parte, CERTE presenta la mayor producción mensual en el mes de enero con 646 MW por hora. Junio presenta la menor producción anual con 136 MW por hora, realizando una sumatoria del año 2018 con 5.200. Asimismo, Merra 2 presenta diciembre como el mes con mayor producción anual de energía con 699 y agosto presenta con la menor producción mensual de 241 MW por hora, realizando una sumatoria de 5.141 MW. Por su parte, ERA 5 presenta el mes de diciembre como la producción mayor mensual con 613 MW por hora y el mes de julio con la menor producción de 200 MW por hora, haciendo una sumatoria de los 12 meses de 4.800 MW por hora. En donde, bueno, aquí se puede apreciar que la estación física CERTE presenta la mayor producción anual de energía. En ese apartado se encuentra la viabilidad económica. Iniciamos con un estudio económico para un proyecto. Es muy importante. Antes de que iniciemos cualquier proyecto, tenemos que realizar a detalle un estudio económico, ya que con ayuda de esto y con los costos de inversión, analizando también los costos de operación y de mantenimiento, los costos de inversión son todos los costos elementales al inicio del proyecto, los costos de operación que se dan y que se siguen dando en el momento, y bueno, los de mantenimiento, como por ejemplo puede ser arreglar una máquina en un fallo, las manos de obras, etcétera. Todo esto se analiza para determinar finalmente si el proyecto es viable o no. Si después de realizar el estudio económico dan números positivos, resulta ser viable para el proyecto. En la tabla 5 se muestra los datos ya del proyecto. Bueno, con un costo inicial de inversión de $812.5 por kilowatt, este dato fue tomado de un reporte. Asimismo, los costos anuales de operación y mantenimiento
el 2% del costo inicial, se encuentra en la literatura de dicho reporte. Y bueno, aquí se estimó la vida útil del aerogenerador a 20 años, con una tasa de interés para el costo de capital de 6% aproximadamente, ya que es el porcentaje de interés que se manejan en los bancos a nivel nacional aproximadamente, con un precio promedio de venta de energía de $0.045 por kilowatt. En la figura 18 se muestra el flujo de caja con descuento, en donde podemos apreciar que en el año 0 y en el año 1 no hay ganancias, ya que el año 0 es construcción. Y bueno, tenemos aquí la versión de 1.218750 millones de dólares. Y bueno, en el año 2 es cuando ya se empiezan a ver números positivos, con .297137 millones de dólares hasta el año 20. Es importante mencionar que del año 2 al año 20 empiezan a ir menorando poco a poco, ya que esto es la vida del aerogenerador, o va llegando el año 20, la vida del mismo va disminuyendo, por lo tanto la ganancia es menor. Y en la figura 19 se muestra el flujo de caja acumulado, en donde tiene la misma dato de aquí de 1.21750 millones de dólares, y podemos apreciar aquí el punto de equilibrio. En el año 4.5 aproximadamente, que se muestra en la siguiente tabla, llega al punto de equilibrio y posteriormente son ganancias hasta llegar año por año, hasta llegar a los 2.393880 millones de dólares. Aquí en la tabla 6 se muestran ya los datos con los números para poder en los diferentes casos. Es importante mencionar que el análisis de la diapositiva anterior se realizó con la estación del CERTE, un retorno de inversión 4.54 años, con un costo presente neto de $2.393.880 y con un costo nivelado de la energía de 0.0188 por kilowatt por hora. Por su parte, Mera 2 presenta un retorno de inversión de 4.57 años, un costo presente neto de $2.374.886 y un costo nivelado de $0.0220 por kilowatt por hora. Y finalmente, la otra estación virtual, ERA 5, presenta un retorno de inversión a 4.86 años, así como su costo presente neto de $2.185.505 y el costo nivelado de $0.0204 por kilowatt por hora, en donde se puede apreciar que la estación CERTE presenta el retorno de inversión más próximo con 4.54 años, así como también el mayor costo presente neto y el mejor costo nivelado de la energía. Es número positivo, quiere decir que es un proyecto viable. Recordemos que está dado en dólares y bueno, aquí el costo nivelado de la energía nos da que es a 0.0188. Es menor al dato que se mostraba en la tabla anterior, que correspondía a $0.045 por kilowatt por hora. Esto quiere decir que el proyecto es realmente viable en dicho emplazamiento. Como conclusiones del trabajo, la estación física CERTE es la que presenta los datos más confiables para estimar la producción anual de energía y viabilidad económica de un parque eólico. Los instrumentos de medición del CERTE cumplen con las normas IS 61412, además de que se demostró también que las estaciones virtuales MERRA 2 y ERA 5 subestiman la velocidad promedio del viento. Sin embargo, el uso de estos datos del viento resulta ser una opción económica y relativamente aceptable. Asimismo, la estación física CERTE tiene la mayor velocidad promedio del viento con 9.79 metros sobre segundos del año 2018, así como también la mayor producción anual de energía con 5.285 megawatt por hora. Asimismo, esta estación, en la velocidad del viento mayor o igual a 9 metros sobre segundos, constituye el 48.45% del total de datos del año 2018. La estación física CERTE presenta un retorno de inversión de 4.54 años, teniendo una diferencia de 0.03 años con respecto a MERRA 2 y 0.032 años en relación a ERA 5. Las referencias utilizadas para el trabajo. Gracias por su atención. Aquí dejo los correos electrónicos de los autores por si tienen alguna duda o alguna inquietud, se pueden comunicar sin ningún problema con nosotros para mayor explicación. Y si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Y de igual manera, gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, Gregorio. Pues entonces pasamos a sesión de preguntas. Adelante, Osvaldo. Buenos días. Antes que nada, pues, me gustó mucho su presentación. Abarcó todo lo que tiene de parques eólicos, desde análisis del recurso eólico hasta la viabilidad económica. Pero yo aquí tengo una pregunta. Las coordenadas de los puntos de la medición, tanto de las estaciones meteorológicas virtuales y las reales, ¿son las mismas? No, las coordenadas las mencioné al principio en la tabla 1, si no mal recuerdo, en donde las coordenadas vienen siendo estas, las estaciones de física de CERTE, y en MERRA 2 y ERA 5 de las estaciones virtuales sí son las mismas coordenadas. Ajá, bueno, y en base a eso, las diferencias de coordenadas no puede haber influido en las condiciones del terreno, como accidentes de rugosidad, para cambiar tanto ese contraste que tuvo en la velocidad promedio. No puede influir tanto, ya que CERTE es una estación física
que presenta instrumentos de medición con base a la norma IS 61402. En cambio, las estaciones virtuales no presentan ninguna estación física ni instrumentos de medición con base a dicha norma. Por ejemplo, bueno, ahí mostraste una comparación de una estación física con dos virtuales, ¿no? Hay un sitio que tenemos la estación física, ¿no? Con las conclusiones obtenidas de este trabajo, ¿quería recomendar el uso de estaciones virtuales para hacer análisis del recurso y viabilidad económico en sitios donde no se cuenten con una estación meteorológica física, donde se requiere alguna inversión considerable? ¿Qué podría decir al respecto? Ok, si no existe una estación física, sí se podría recomendar utilizar los datos de las estaciones virtuales. Sin embargo, se deben tomar en cuenta que las estaciones virtuales subestiman la velocidad promedio. Ya sea mínimo o máximo, se debe en cuenta que existe una subestimación de los datos del evento. Esto quiere decir que no son los datos exactos para tener en cuenta en dado caso del proyecto. Y por su parte, ya que si no existe algo, resulta ser una opción únicamente y relativamente aceptable, ya que instalar o hacer una estación física es un gasto de millones de pesos. Ok, otra pregunta. Por ejemplo, bueno, ahí quisiera que me explicaras, por ejemplo, mencionaste los precios de venta de energía, pero ¿cómo se obtuvo esa información? El precio promedio de venta de energía que corresponde a eso se obtuvieron de diferentes reportes, así como también de los precios marginales locales, y se utilizó para esto la interconexión del nodo de Cuchitán. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas, levanta la mano. Bueno, aquí en el chat dice, ¿por qué se asume que la estación física CERTE tiene mayor precisión y en dado caso de no contar con una estación física se podría utilizar los datos del viento? Bueno, eso creo que ya se respondió. Y ahora, el Farepsis, bueno, ¿por qué CERTE en diciembre presenta menor producción de energía? CERTE presenta menor producción de energía. Sí. Bueno, porque la velocidad promedio mensual, la mayor, se refleja en el mes de enero. Tiene un promedio mensual de 16.67 metros sobre segundo. Quiere decir también que en el mes de enero, bueno, existen los días de este mes en donde tienen picos muy altos respecto a la velocidad promedio mensual. Por lo tanto, se obtiene una mayor producción anual de energía en este mes y no en el mes de diciembre, que es de 11.85 metros. Ahora, también Fernando dice que ¿podrías explicar el análisis de Weibull? O sea, ¿cuáles serían los factores K y C? ¿Podría dar una explicación al respecto? Sí, claro. Bueno, esta distribución de Weibull, primero que nada, se eligió ya que esta distribución presenta una gran ventaja, que los datos se adaptan a dicha distribución. El factor forma, que es K, y el factor escala, que viene dado en metros sobre segundos, y podemos observar que presenta una mejor adaptación a esos datos. Asimismo, es importante mencionar que al no ser K es igual a 2 y la región del Istmo está variando este factor, es viable utilizar esta distribución. Además que diferentes autores como por ejemplo Vallorgias 2006 de Grecia, Carrillo 2014 en España, Mohamed en 2016 en Estados Unidos, Jun 2017 en Alemania, utilizan esta distribución para análisis del viento. Sin embargo, un autor de Nigeria 2011 que lleva por nombre Ojinaki, me pareció muy interesante este artículo, ya que él realiza unos datos experimentales con las diferentes distribuciones. Al realizar estos datos experimentales, él concluye que la distribución de Weibull es la mejor para estudiar los datos del recurso eólico y dan datos demasiado cercanos a los datos experimentales. Muy bien. No sé si lo mencionaste, que hay una relación de C con la velocidad promedio del viento, ¿no? Creo que si multiplica C por 0.88.9 se obtiene la velocidad promedio del viento. Francisco Jiménez pregunta, ¿por qué se utilizó la función de distribución de Weibull y no otra? Ok, bueno, creo que la primera pregunta la respondí anteriormente, porque es la ventaja que presenta esta distribución es que los datos se adaptan mejor. Además de que por los autores, y Ojinaki hace el dato experimental que dije anteriormente, resulta ser que esta distribución de Weibull es la más aceptada para el recurso eólico. Contestando la segunda pregunta, doctor, sí se podría hacer una modificación a este método todavía para obtener algo más exacto, porque, por ejemplo, podemos observar que aquí no cubre esta parte, como que el istmo o esta parte de acá presenta una subida y bajada. Así que estaría muy interesante estudiar esta parte, el recurso eólico en el istmo, en Cuchitán, La Venta, La Ventosa, para poder determinar si la distribución de Weibull es la mejor o podemos desarrollar otra distribución. Israel Mendoza tiene una pregunta. Buenos días, Gregorio, gracias por tu presentación. Quiero preguntarte con respecto a la distribución Weibull, ¿qué método utilizaste para determinar los parámetros K y C? El método de máxima energía. ¿Y podrías explicarlo más un
poquito acerca de ello? Sí, claro, bueno, como saben, existen diferentes métodos de energía. Gracias al código de MATLAB existen ya las fórmulas ya establecidas. Gracias al software nosotros metemos estas fórmulas ya de diferentes los métodos, y este método de máxima energía es uno de los métodos, bueno, que en nuestro caso, en este proyecto, presentó el mejor ajuste de curva. Sin embargo, existen algunos otros métodos que también les resultan ser favorables y presentan un ajuste de curva ideal. En el caso nuestro, en el caso del emplazamiento, resultó que la máxima energía tuvo el mejor ajuste de curva. Sin embargo, también se podría utilizar en otro emplazamiento, por ejemplo, a unos compañeros les resultó ser el método de mínimos cuadrados como el mejor ajuste de curva. ¿Y eso mediante qué análisis estadístico lo obtuviste? ¿Cómo pudiste determinar que ese método era el indicado? Porque hay varios métodos estadísticos. Exacto. Bueno, aquí no metí la gráfica en donde se muestra esa distribución con todos los datos, con los demás métodos estadísticos. Fue una muy buena pregunta, Antonio, y voy a considerar meterlo para poder explicar mejor. En el libro que ya está publicado, que se mencionó al principio, el doctor Reinaldo Iracheta, ahí se encuentra la figura de la distribución con todos los métodos estadísticos existentes, en donde se muestra, bueno, nosotros observamos y decidimos que el método de máxima energía presenta la mejor distribución. Ahorita aquí no te lo podría explicar de manera correcta o de más entendible, ya que no tengo aquí en esta presentación la imagen donde te comento que que se encuentra con las 4 o 5 líneas de los métodos estadísticos para que se observe y se explique mejor la distribución de web. Pero si es de tu interés, me puedo comunicar contigo o me puedes contactar por el correo electrónico, por un número telefónico, y con gusto te doy esa información. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, pregunta Alan de Jesús. Bueno, si es viable utilizar los datos del recurso eólico con las estaciones virtuales, y si la diferencia entre las velocidades del viento no hay mucha diferencia en el proyecto. Me imagino la viabilidad. O sea, si no hay diferencia en la viabilidad del proyecto o retorno de la inversión. Pero de cierta forma ya se respondió esta pregunta. No sé si quieres agregar algo más. Se respondió al inicio, pero en dado caso de no tener la economía o la infraestructura de la estación virtual, resulta ser económicamente aceptable contar o analizar los datos de las estaciones virtuales. Y en el caso de la viabilidad que dice, sí resulta de igual manera ser viable, pero bueno, el mayor costo presente neto y el mayor o el mejor retorno de inversión en este año, más rápido se obtiene la inversión, es en la estación CERTE. En dado caso de no contar con eso, se podría estimar, se podría realizar con las estaciones virtuales. Sin embargo, debemos considerar que existe una subestimación en los datos del viento. Pregunta Daniel, ¿qué horizonte de tiempo consideras para la estimación de la densidad con Weibull? Gracias. Se consideró las 24 horas del día en ese horizonte del tiempo, hablado de horas. Bueno, se analizó un año para hacerte, ¿no? Y se hizo la comparativa de las 3 estaciones en el año 2018. Bueno, Iridian pregunta si el emplazamiento de la venta presenta una distribución distinta. ¿Por qué la CERTE no se ve similar si ambas están en la misma región? O sea, ¿por qué hay diferencias, o sea, en el emplazamiento la venta con CERTE? Ok, había escuchado eso anteriormente, doctor, y bueno, respondiendo también esa pregunta que la había hecho más o menos similar anteriormente, aquí se puede apreciar como que una leve diferencia en lo que usted estaba mencionando, que si se podría mejorar el método, y es lo que se había escuchado anteriormente, que en la venta se ve diferente la distribución. Esto es más que nada las coordenadas geográficas del terreno, así como también influye mucho la rugosidad del mismo, como por ejemplo las montañas, etcétera. Por eso es una diferencia a pesar de que se encuentren en la misma región. Daniel tiene una pregunta, adelante. Hola, gracias, buenas tardes a todos. Sí, va relacionado con estas últimas 2 preguntas, porque ahí la compañía Iridian precisamente comenta de que no se parecen dado que ya se conoce la distribución del CERTE. Más que nada va relacionado a la pregunta de horizonte de tiempo, porque bien ya dijeron que lo toman, creo que cada hora, durante un año, pero hay que ver si es el mismo año para todas, ¿no? Y considerar que pues hay 2 temporadas de viento ahí en el istmo, ¿no? La temporada alta, la baja, y entonces hay que ver ahí si los datos en las estaciones reales o las simuladas representan el mismo periodo de tiempo, ¿no? Y si no, entonces ahí habría que considerar ahí alguna otra distribución, a lo mejor ya no unimodal, ¿no? Para tomarle cuenta y tener una mejor representación con los datos. Esa era más que nada mi pregunta, a saber el horizonte de tiempo, ¿no? Que se analiza. ¿Alguien más tiene pregunta? Levanta la mano. Israel, adelante. Sí, buenas tardes. Felicidades, Gregorio, por tu presentación. Referente a, justo comparaste, sí, el estudio sobre 2 estudios, dos estaciones virtuales y una física. Pero ¿qué pasaría si tengo yo 2 estaciones virtuales? ¿Cómo determinaría que es la mejor? Ok, te refieres a que no cuentas con la física. Es que no cuentas con la física, ¿cómo determinas qué estación virtual es mejor? Esa es la pregunta que... Ok. Existen diferentes antecedentes
las literaturas, en donde se encuentra diferentes estudios con las estaciones físicas y estaciones virtuales, en donde, bueno, como ya se mencionó anteriormente, la mejor es la física. En dado caso de no contar con una, ¿cuál es mejor? Una sugerencia sería que te vayas no a una extrapolación, sino a la altura de dicho parámetro del viento. Asimismo, debes tener en cuenta que existe una subestimación de datos, que los datos presentados de manera virtual no son los datos reales, para tener eso en cuenta y no estimes algo y al final de cuentas no salga eso. Simplemente debes tomar como un intervalo aproximado de que existe una... Ok, y según tu experiencia, ¿cuál tú elegirías? Ok, según mi experiencia, ¿yo cuál elegiría? Aquí como presentamos el Z, hay 3 estaciones, tengo las 2 virtuales, yo me iría por la de Merra 2. ¿Por qué elegiría esto? Porque ya realicé una comparativa y Merra 2 me da un K de 2.050. El K de 2.050 significa que los vientos son mayores de 2, significa que los vientos son estables. En cambio, un K de 1.927 significa que los vientos son inestables y que solamente tienen algunos periodos de vientos buenos, pero otros periodos de vientos malos. Asimismo, el parámetro C muestra un parámetro mayor al de ERA 5 y es por eso que yo elegiría, en dado caso de no contar con la estación Z, yo elegiría la distribución de web, la estación virtual de Merra 2. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al ingeniero Gregorio Martínez Reyes por su valiosa participación con la ponencia de comparación del recurso eólico entre estaciones meteorológicas físicas y virtuales en la región del Istmo de Tehuantepec para el análisis de viabilidad económica de parques eólicos. En el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 28 de octubre de 2022.